Ya, la historia de mi vida, así, un resumen rápido. Nací en Lima en el año 1972 y a las 2 semanas mis padres viajaron a Buenos Aires, en Argentina. Mi madre es argentina, ¿no? Mi padre es peruano. Cuando tenía unos 9, 10 años de edad, fue la primera vez que comencé a ver videojuegos en la casa de un amigo. Éramos niños y sus padres le habían regalado una consola de videojuego pequeña, no me acuerdo, ¿no? Creo que era una Telstar, me parece que era. Una Telstar del año 79, más o menos 78, por ahí, ¿no? Y bueno, la cosa es que era blanco y negro, lo veíamos en su televisor, nos juntábamos casi todos los días, ¿no? para jugar el clásico juego de Pong, que por supuesto venía pues, varias variantes del mismo juego. Y así la pasábamos unas 2, 3 horas jugando, ¿no? Esa fue la primera vez que vi un videojuego, ¿no? Mi interés por la programación netamente empezó cuando ya tenía contacto con el mundo de los videojuegos, ¿no? Como usuario, como un simple jugador, y ya me había comprado la Commodore 64, ¿no? Que fue la primera computadora que tuve. Luego de un par de meses que al inicio estaba solo jugando, mi interés siempre había sido entender cómo funcionan el manejo de los gráficos, ¿no? Y sonidos, ¿no? Entonces, en el mismo manual de usuario de la computadora, ahí habían varias secciones que te explicaban cómo manejar, ¿no? Cómo programar. Primero en BASIC, los objetos, ¿no? En pantalla, colores, ¿no? y también cómo reproducir efectos de sonido. Y luego había una sección más avanzada que era cómo hacer lo mismo pero en lenguaje máquina. Lógicamente que inicié en BASIC, ¿no? Cuando tenía pues recién creo que unos 12 años de edad más o menos. Y ahí fue que comencé a aprender, ¿no? A programar, ¿no? En BASIC. El primer lenguaje lógicamente fue en BASIC, ¿no? Pero los gatos es el hecho de la conquista, pues, ¿no? Son ellos los que deciden que tú vas a ser el dueño, ¿no? Son ellos los que deciden a quién aceptan en su territorio, ¿no? Y al final se genera una relación, pues, ¿no? Una relación con ellos, ¿no? Ellos ya conocen tus costumbres. Mi vida personal, de verdad que en la época de TDG, a los inicios de TDG, no es muy emocionante, ¿eh? O sea, era de lo más aburrida, creo. Nunca iba al cine, ¿eh? Nunca he ido al cine, ni siquiera a salir a comer una pizza o de repente un helado, ¿no? No, o sea, era prácticamente estar en la computadora estudiando, ¿no? Leyendo libros, ¿no? de técnicos, programando y más, ¿no? Programación.
principales hitos que tuvo Twin Eagles Group definitivamente es haber publicado el primer videojuego, ¿no?, comercial hecho en nuestro país a nivel internacional, el Gambit F99. Se concibió como un porting del juego Twinbee de Super Nintendo para Amiga. Por eso que los primeros 2-3 niveles son similares, pero se le agregó luego nuevos elementos, ¿no?, al juego, y ya pues se le agregó nuevos niveles, ¿no? Tanto así que el quinto nivel ya tiene todos motivos, motivos peruanos, ¿no? Ahí aparece el último jefe, que es el Tuminator, ¿no?, que es un Tumi con Terminator, ¿no? Y bueno, o sea, ese juego pues se vendió en varios países de Europa, es más, en revistas impresas, no digitales, ¿no? Como por ejemplo Amiga Format, ¿no?, que es una revista inglesa, le dieron 80 puntos, ¿no?, 80% de puntaje, ¿no? Mi forma de alimentación es muy simple, ¿no? Yo no tengo necesidad de tener que comer cosas así muy elaboradas, ¿no? Y el origen de eso es porque desde chiquito recuerdo bueno, mi madre se cansó después de que cuando cocinaba yo no comía pues prácticamente, o fuera de hora, ¿no?, comía. Dejó de cocinarme, así que yo mismo aprendí a hervir agua, me compraba 2 cubitos de Knorr, ¿no?, le ponía fideos ahí, esperaba 5 minutos que hervía, esa era mi comida. Era mi sopa, ¿no?, mi sopa que me preparaba y seguía programando, ¿no? Y hasta la fecha, ya tengo 41 años y sigo haciendo lo mismo. Yo lo veía como que era un sacrificio, ¿no? Era un sacrificio para lo más rápido posible aprender, ¿no?, lo más pronto posible aprender, y eso sí, siempre ser perseverante y una disciplina, ¿no?, con los horarios y todo, ¿no? Así fue pues mi adolescencia, ¿no? Ahí nomás, ahí nomás. A ver. ¿Está? Ahí está, Amiga. Terrorista palestino. Ya ahora lo vino pakistano. ¿Evolución? ¿Era involución? Evolución de Estás delirando, Los han escondido por allá. A dormir. No, cualquier cosa que tenga un poquito de gas y no tenga leche. Más y videojuegos. Videojuegos hay muchos, pero el diseñado por el programador peruano Mr. Byte, el único. Si usted quiere conocer el primer juego virtual de los 2 candidatos a la presidencia de la República, vengan y síganme. Alejandro Toledo versus Alan García. García versus Boleto. Singos Perú se concibió como la segunda parte de un juego que un año antes se había hecho, es la tercera vuelta. O sea, la tercera vuelta fue la tercera vuelta fue el primer videojuego con tema político que se hizo en el Perú. Por supuesto que era un juego pequeño, simple, ¿no?, del momento, en la que uno jugaba como Fujimori, ¿no?, y Toledo, ¿no? Entonces Fujimori aparecía pues en el Palacio de Gobierno, que disparaba yucas, tenía que defenderse de Toledo, que estaba en un tanque, ¿no?, que le disparaba pues cañonazos, ¿no? Fujimori podía invocar a Laura Bozzo, ¿no?, como respaldo para digamos, el tema del día del talk show, ¿no? Convencía pues a más gente, ¿no?, más votos por Fujimori, y Toledo salía en sus balconazos, ¿no?, prometiendo cualquier cosa y recibía votos. El objetivo del juego era quién se acerca más al 50% del voto.
TEG, luego de sacar The King of Perú 2, tuvimos problemas, ¿no?, con la empresa que lo publicó, Micronix. Ahí hubo problemas legales con ellos. De hecho, The King of Perú 2 se vendió, pero fue un fracaso comercial para nosotros. No hemos ganado ni siquiera un dólar hemos ganado. Inicié una demanda contra el Micronix en marzo del 2002. La demanda, todo el proceso finalizó en marzo del 2014, este año. Lógicamente que a favor, ¿no?, a favor mío. En el interín de los 12 años que tomó todo este proceso judicial, TEG intentamos sobresalir de este problema económico, porque lógicamente que fue una pérdida económica. El grupo también se desarticuló, porque muchas personas, después de 7 meses de trabajo en el proyecto de King of Perú 2, prácticamente pues, se retiraron del grupo, ¿no? Mayormente por presiones también familiares, ¿no? Y también por decepción, lógicamente, ¿no? ¿Qué puedo decir? Si David sigue en el vicio, David, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿valió la pena el juicio? 12 años que, ¿no?, tardó. Económicamente no valió la pena. Si yo saco la cuenta en 12 años, la verdad que no valió la pena. Lo único que se hizo fue recuperar el costo de inversión y un poco más por ello, o sea, en fin. Pero lo importante es que moralmente sí valió la pena, ¿no? Sí, porque definitivamente no es algo que se debe dejar, ¿no?, pasar. Si alguien ha hecho algo malo, hasta el último tiene que pagar por lo que tiene que ser. Y que quede ahí como algo de historia, pues, ¿no?, para otra persona, otra experiencia, ¿no? Mi nombre es Lobsang Vogel Alvita Schaller.